Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos que tenemos todos la fraternidad en el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Queremos adorar y alabar a Dios en fe y en amor. Hoy en el Evangelio aclamamos a Jesús, el Salvador, el Mesías, como el Rey y como el centro de nuestras vidas. Ahora, desde nuestro corazón, brota un canto de agradecimiento, de gozo. Exclamamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros queremos ir con Jesús, seguir a Jesús. Ahora, en el Evangelio, comenzamos a ver el drama de la pasión de Cristo, que es la historia de la salvación, donde su amor, su obediencia, su santidad, su humildad se entrelazan para mostrarnos el regalo inigualable de la vida eterna. Gloria, alabanza a Jesucristo el Señor. Hosana. Aleluya. Baruch haba Shema Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. El que viene en el nombre de Dios, que se abran las puertas de los templos, de las casas, de las escuelas, de los trabajos, de nuestras mismas vidas. El Rey poderoso, nuestro Rey poderoso y humilde. ¿Y quién es este Rey? Es Jesús, nuestro Salvador, hermano y amigo, que ha escuchado nuestra hosana y viene a salvarnos y a darnos vida. Es Jesús, que ha abrazado y bendecido a las niñas y niños. Es Jesús, que ha platicado en público y que se ha dejado tocar y ungir por la mujer. Es Jesús, que se ha detenido a dar de comer a la multitud. Es Jesús, que ha hecho el bien en el día de descanso. Es Jesús, que sigue entrando cada día para que le abramos nuestra vida y pueda vivir en ti y en mí y en todo ser que la acepte como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me dio el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Lectura en el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículos del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 1 a 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera en la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y mirando alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Amén. En esta maravillosa lectura del profeta Isaías hemos visto el tercer cántico del siervo de Yahvé. En medio de un mundo cruel, violento, impío, ignominioso, en medio de ese mundo, decimos, brilla como el sol la mansedumbre del discípulo, del siervo de Dios, el siervo de Yahvé. Y tiene una pasión que es Dios mismo y la palabra que recibe de él. Y transmite un mensaje, y es que Dios no se ha olvidado de los desterrados. No ha cortado su poderoso brazo para liberarles y para salvarles. Él, el Señor, no ha perdido la capacidad para su salvación, para devolverles con alegría y con gozo de nuevo a la tierra que habían perdido. De la misma manera que Dios no se ha cortado en su poder para ayudar y para salvar al mundo actual. No ha perdido tampoco su voluntad para salvarlo. Esto es el mensaje que transmite este tercer cántico del siervo de Yahvé. Porque lo que nos muestra es que no fue Dios quien se divorció, se apartó de su pueblo, sino que fue este pueblo el que se apartó de él. Y hay una cosa que nos muestra este texto claramente, y es la salvación es anhelada. Y además, este siervo sufriente al servicio de Yahvé es el maestro que sabe reconfortar al cansado. ¡Qué maravilla de texto! Dejemos que impregne estas palabras nuestro corazón de manera intensa y profunda, porque lo que vemos es que en el versículo 6, que el profeta describe su sufrimiento y su martirio, pero no de una manera pasiva, sino de una manera entregada, como que él lo determina a pasar por esa situación, porque es el precio que ha de pagar. Y el relato, en todo el relato, lo que nos transmite es una invitación a la confianza en el poder salvador de Yahvé. Este es el mensaje que recibimos y este es el mensaje que nosotros, la comunidad de fe que sigue a Jesús, tenemos y que queremos transmitir a los demás. Porque como nos ha mostrado el texto de la epístola a los filipenses, nos ha mostrado la humillación y la exaltación de Jesucristo. En todo tiempo encontramos la llamada a la comunión con Él y por lo tanto a la comunión los unos con los otros, a la amistad y a la unión y a estar con Jesús, y a la amistad y a la unión a estar con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. Y en este texto que Jesús nos muestra que se hizo manso, humilde, para que nosotros fuéramos enriquecidos, nos invita a que también nosotros busquemos el bien común en lugar del propio.
Y el texto del Evangelio hoy nos recuerda esa entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por una multitud. Pero es aquí, en Jerusalén, donde se producirá el enfrentamiento y un desenlace definitivo con los religiosos del judaísmo, con todos los poderes políticos, económicos y religiosos que se dan cita en esta ciudad, en la ciudad de David, en esta ciudad, Jerusalén. Antes de entrar en Jerusalén, Marcos nos contó la curación de un ciego que siguió a Jesús y que entra con él en la ciudad, como para servirnos de un ejemplo del acompañamiento y del seguimiento a Jesús. Un ciego que ha sido curado y que se convierte en un discípulo de Jesús. Habrá una serie de acontecimientos trágicos, intensos en la ciudad de Jerusalén. Algunas de las palabras más sorprendentes de Jesús y a la vez más duras son pronunciadas en la ciudad. Asistiremos a la maldición de la higuera y justo después de una fuerte protesta en el atrio del templo porque han convertido la casa de Dios, casa de oración y de encuentro y de comunión con Él, en un mercado de la religión. Y todas estas son señales que manifiestan el fin del judaísmo con sus tradiciones, con sus actos, con sus celebraciones, especialmente con sus ritos y sus sacrificios, como el medio para relacionarse con Dios. Por eso Jesús habla acerca también de que Él es el nuevo templo. Y claro, aquí estos acontecimientos son unos nubarrones grises que manifiestan de manera clara la tormenta que se avecina en la vida y en la situación de Jerusalén y en la vida concreta personal de Jesús, que será detenido, torturado y finalmente crucificado. Aquí tiene una serie de enfrentamientos con los diferentes estamentos gobernantes en Jerusalén, con los miembros del Sanedrín, con los fariseos y con los herodianos, con los sacerdotes y con los saduceos que vienen a él también con preguntas capciosas. Y en medio de esto tenemos un relato acerca de una viuda pobre, sencilla, que podrá ser el ejemplo del nuevo camino, como una señal de que el camino a Dios continúa abierto para todos, especialmente para estos que son olvidados. Y en medio de todo ello tenemos una exhortación a permanecer vigilantes, a perseverar. Jesús ha entrado aclamado en Jerusalén. Bien, es cierto, esta ha sido la realidad. Si a alguien le preguntan ¿por qué cogéis este burrito sobre el que quiere entrar Jesús?, él da la explicación siguiente: el Señor lo necesita. Una afirmación cristológica con todo lo que esto implica. Jesús mismo, hablando de sí, el Señor lo necesita. Esta entrada de Jesús nos lleva a nosotros a aclamar a Jesús en el corazón, en la vida. Jesús pone la vida, como hemos dicho acerca del siervo sufriente, no de manera pasiva, sino activa. No se la quita, Él la da, la entrega, la ofrece, por amor, por el bien de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó por nuestra justificación, encontrando así todos nosotros en Él la salvación, pero además también el modelo de mansedumbre, de humildad, para todos los seguidores de Jesús que le han reconocido como el Maestro. La multitud salta, escucha, celebra este mesianismo de Jesús que practica, que anuncia, que celebra. Después este pueblo manipulado, o muchos de ellos manipulados por los sacerdotes y por los escribas, clamarán diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero esta entrada triunfal
de Jesús nos ha de llevar siempre, siempre a rechazar toda suerte de mesianismos basados en el poder. En los diferentes órdenes de la vida, sea en el orden religioso, político, ideológico o económico, se nos presentan pseudomesías. Y este ejemplo de Jesús y nosotros que somos sus discípulos rechazamos categóricamente no ya el domingo que aclamamos a Jesús con su entrada en Jerusalén, para luego el martes o el miércoles o el jueves aclamar a pseudomesías que toman el dominio y el control en esos órdenes que he dicho, políticos, religiosos, sobre multitudes. Sigamos a Jesús de manera fiel, manteniendo siempre una actitud crítica hacia el poder. Y jamás los seguidores de Jesús podemos sacralizar el poder, sea por cuestiones ideológicas, sea por cuestiones religiosas o por cuestiones económicas, mesianismos que se nos presentan y que a veces la cristiandad a lo largo de los siglos lo ha sacralizado. Nunca hagamos esto. No caigamos en esa tentación de esperar un Mesías violento, dominante u opresor. Más bien sigamos admirándonos y aclamando a este Mesías humilde, manso, que entra sobre un humilde pollino, burrito, en Jerusalén. Amados hermanos y hermanas, en este tiempo de Cuaresma somos llamados a reflexionar en qué bendito el que viene en el nombre del Señor. Es Jesús. Amén. Llega Jesús a la ciudad. La capital del pacto abre sus brazos para engullirlo. Con su sonrisa de pecado, llora por ella mientras cruza el atrio de su templo luminoso. Ha de morir crucificado ante la insensatez de sus hermanos. Pero entre ellos hay gritos de jolgorio. El Hosanna habita en muchas bocas donde la esperanza quiso nacer como anuncio del reino, que ha de brotar de su cuerpo destrozado. No hubo comprensión ni compromiso. El olvido acribilló a aquellas almas que se movían a la luz del sol para convertirlas en instrumentos de tortura. Por un instante, aquel burrito se detiene. Jesús recibe en vida el honor de ungido que merece. Este preludio, anuncio, presentación del Rey de Reyes, a pesar del rumor de sangre que se acercaba, anticipó el dolor de su venida, la final y definitiva, cuando todas las razas de la tierra tengan que contemplar su dominio, mientras el afán del juicio se consuma. Hoy alegremos nuestras mentes. Jesús viene a cumplir su cometido. Las palmas de los pobres galileos, en relevo de siglos, han llegado a nuestras manos. Amén. Agradezcamos a nuestro buen Dios el hermoso regalo de la fe, ofreciéndole nuestros corazones. Le pertenecemos a Él y también nos pertenecemos los unos a los otros. Realmente nos pertenecemos los unos a los otros, no solamente en la comunidad de fe, sino en la comunidad humana a nivel universal. Agradezcamos siempre todo aquello que recibimos de parte de los otros: solidaridad, aceptación, comprensión, amor. Y demos también en reciprocidad. Y no solamente esto, sino que nosotros seamos los primeros en dar estos dones para los demás, incluso aún sin esperar nada a cambio, como nos enseñó Jesús, que invitemos no a los que nos pueden devolver la invitación, sino especialmente a aquellos que no pueden hacerlo. Hermanas y hermanos, caminemos con Jesús, entremos en las ciudades, en las aldeas, juntamente con Jesús, cantando y además celebrando, porque Jesús es el bendito que viene en el nombre del Señor. Amén. Que su gracia, su amor
y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy. Que Dios nos bendiga. Sí, Dios, bendícenos. Amén.